empezar, representemos una célula, ¿ya? En nuestra pizarra. Las células, cuando están, hablando de las células cardíacas propiamente dicho, los miocitos, ¿ya? Cuando están en reposo están cargadas, o sea, están polarizadas. O sea, la célula en estado de reposo no se encuentra con un potencial, digamos, eléctrico cero. Están con ciertas cargas, y esas cargas son predominantemente negativas en su interior, ¿ya? Predominantemente negativas en su interior. Cuando la célula miocárdica se activa, ¿ya? Se abren unos canales que permiten que cationes, o sea, elementos que tienen carga positiva, sobre todo el sodio, puedan entrar rápidamente desde el exterior al interior, ¿no? El sodio entra. Entonces, ¿qué pasa cuando el sodio entra? La polaridad de la célula evidentemente tiende a irse hacia la positividad, porque se está cargando, ¿no es cierto?, con elementos positivos, ¿ya? ¿Y eso en qué lo podemos ver? Lo podemos ver en una gráfica que se llama la gráfica del potencial de acción, ¿ya? La gráfica del potencial de acción. Potencial de acción. El potencial de acción entonces representa este periodo de cambios eléctricos cuando la célula miocárdica se está activando, ¿ya? Al estado de reposo total, al estado quiescente, cuando la célula está esperando el estímulo, se llama la fase 4. La fase 4. ¿Ya? Eso es cuando la célula está en reposo total. Cuando la célula se va a activar, o sea, se va a abrir el canal que permite el ingreso de cargas positivas, la célula entra de carga negativa, digamos que tenemos una escala acá, ¿no es cierto?, con cargas, aquí estaríamos en un valor, por ejemplo, de menos 90, ¿no? Menos 90 mV, y hacia arriba pues menos 50, ¿no? Por acá menos 40, menos 30, por acá 0. Entonces cuando se activa la célula, ¿qué pasa? La carga que era negativa se hace hacia la positividad, ¿ya? Y esto se llama la fase 0. La fase 0. Entonces en la fase 0 rápidamente cargas positivas entran al interior de la célula. Luego, ¿qué pasa? Comienzan a salir un poco de cargas positivas y la célula otra vez se va a ir hacia la negatividad, ¿ya? Cuando comienzan a perderse cargas positivas, eso se llama la fase 1. La fase 1. Luego entramos a un periodo en el cual hay un equilibrio entre las cargas positivas que salen y las que entran. Por lo tanto, se forma una meseta. Una meseta, ahí no cambia la carga. Esa es la fase 2. ¿Ya? Sigue después que las cargas positivas que entraron comienzan a salir, ¿no? Algunas cargas positivas comienzan a salir. La polaridad de la célula comienza a irse a lo negativo, ya, francamente, y eso se llama la fase 3. Y finalmente terminamos con otra vez la fase 4. Entonces vamos a ver aquí, paso por paso, cuáles son los movimientos de los diferentes cationes y aniones que producen estos cambios, ¿ya? Fase 0, empecemos con la fase 0. La fase 0 es ingreso de sodio. Ingresa sodio, ¿ya? Ingresa sodio. Vamos a poner con flecha para arriba. Ingresa sodio. La fase 1 es sale potasio. Sale potasio. La fase 3 es, fase 2, perdón, es entra calcio y sale potasio. ¿Ok? Entonces ahí se equilibra porque salen elementos que tienen carga positiva, pero entran elementos que tienen carga positiva. Entra el calcio, que es un catión positivo, y sale potasio, que es un catión positivo. Entonces entramos en meseta. La misma cantidad de cargas positivas que entran son las mismas que salen, ¿ya? En la fase 3, ¿qué pasó? Deja de entrar calcio y sale puramente potasio. Sale. Entonces se pierden, evidentemente, cargas positivas,
¿no es cierto? Se pierden cargas positivas. En esta fase, ¿cómo estaría la célula entonces? La célula tendría mucho sodio adentro y mucho potasio afuera, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque en las fases anteriores a esta, ¿qué es lo que había pasado? Entraba el sodio, ¿no es cierto? Y salía el potasio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces en la fase 4 se debe restaurar el equilibrio. ¿Cómo se restaura el equilibrio? Se intercambian el sodio y el potasio. ¿Ok? Hay una bomba que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa que se encarga de hacer este intercambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La célula va a retornar a un estado en el cual hay poco sodio adentro y mucho potasio afuera. ¿Ya? Porque comienzan a intercambiarse. ¿Ya? Y regresamos al estado basal y el ciclo se repite una y otra vez. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el ciclo del potencial de acción de una célula de tipo de las células miocárdicas contráctiles. Este patrón de potencial de acción es diferente en las células que tienen potencial de marcapaso. A ver, ¿quién me dice una célula del corazón que tenga capacidad potencial de marcapaso? Purkinje. El Purkinje tiene potencial de marcapaso. ¿Qué más? ¿Cuál? El ACG. El ACG también tiene potencial de marcapaso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería el marcapaso fundamental de nuestro corazón? El marcapaso principal, el que regula el número de latidos que tenemos por cada minuto. ¿Cómo se llama eso? Se llama el nodo sinusal. Es el nodo sinusal. ¿Ya? Miren chicos, tienen que estudiarse bastante su anatomía. ¿Ya? Para poderles yo explicar, tienen que saber la anatomía del corazón al revés y al derecho. Así que la próxima vez, eso va a ir con cualificación. Me tienen que saber eso. ¿Ya? Entonces el nodo sinusal es el marcapaso fundamental de tu corazón. ¿Ya? ¿Ok? El nodo sinusal tiene una forma de polarizarse, un potencial de acción diferente a este. Tarea para los lunes. Tarea. Me van a tener en una hojita, sencillamente me van a graficar cómo es el potencial de acción de las células marcapaso y en qué se diferencia con este que les he enseñado. Nada más, una tarea sencilla. Escrito a mano, nada quiero impreso. Por eso les doy tareas sencillas. A mano. ¿Ya? Su nombre y me ponen. Este es el potencial de acción de las células contráctiles y este es el potencial de acción de las células marcapaso. Nada más. Eso es lo que quiero que me grafiquen. ¿Ok? Tarea. Para el lunes la voy a recoger. Bueno, estábamos en esto del potencial de acción, etcétera, ¿no es cierto? Que les he dicho, ¿ok? Y si tenemos células contiguas, este potencial que les he enseñado, ¿ya? Se transmite, ¿ya? Se transmite. Cuando se transmite un potencial, ¿qué es lo que está generándose? Un flujo de electrones, ¿ya? Una corriente. ¿Qué es la corriente? El flujo de electrones, ¿ok? Entonces, cuando hay una corriente, esta corriente se puede graficar, ¿no es cierto? Porque es una fuerza, ¿ok? Yo puedo graficar una corriente, ¿ya? ¿Cómo la grafico la corriente? Por medio de un sistema que ustedes han estudiado en su matemática 1, que se llama vector. Vector, así se llama, vector. ¿Ok? ¿Qué características tiene un vector? Dirección. Tiene dirección, muy bien. ¿Qué más tiene? Un origen, Un vector tiene dirección, tiene origen, magnitud. Y finalmente tiene lo que se llama sentido. El sentido te lo da la flechita. ¿Ya? Dirección, magnitud y sentido. ¿Ya? Eso tiene un vector. Cuando los primeros investigadores estaban investigando sobre la electrocardiografía, ¿qué encontraron? Que nuestro corazón produce electricidad, produce esto que les estoy explicando, produce corriente. ¿Eso cómo se llama? Se llama voltajes.
¿ya? Así se llaman voltajes, ¿ya? Pero los voltajes que produce el corazón son muy pequeños, ¿ya? De hecho, la máquina que puede detectar voltajes se llama galvanómetro. Galvanómetro se llama. Entonces, un electrocardiógrafo, en el sentido estricto de la palabra, únicamente es un galvanómetro, porque lo que hace un electrocardiógrafo es medir voltajes. Lo que pasa es que mide voltajes muy pequeños que genera nuestro corazón, ¿ya? Muy pequeñitos, ¿ya? En esa época, ya, hubieron investigadores muy famosos que trataron de desarrollar formas de hacer estas mediciones que les estoy explicando. Y uno de ellos fue un investigador que se llamó el doctor Einthoven. ¿Y qué nos dijo Einthoven? Varias cosas que, si lo analizamos desde el punto de vista de la verdad científica estricta, no son ciertas, ¿ya? O sea, lamentablemente la electrocardiografía tiene unas bases en las cuales la verdad simplemente es un acuerdo de doctores, pero si la revisamos en el sentido estricto de la palabra, no son tan ciertas. Por ejemplo, para darles una idea, el doctor Einthoven dijo que podíamos asumir que el corazón estaba en el centro de un triángulo equilátero. Para empezar, sabemos que el corazón no está en el centro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Sabemos que no es así. Pero él dijo que se podía asumir eso. Primero, entonces, asunción, centro. Segunda asunción, el tórax es como un triángulo equilátero, que también no es cierto. ¿Ok? Tercera asunción, que la transmisión de los voltajes hacia las diferentes zonas de tu cuerpo, tus brazos o tus piernas, es homogénea, o sea, es pareja, que la transmisión es de la misma velocidad. Y eso no es cierto tampoco, porque depende qué tejido esté atravesando la onda eléctrica y puede retrasarse o acelerarse. No es lo mismo que atraviese sangre que atraviese aire, no es lo mismo que atraviese un hueso que atraviese un músculo, ¿ya? O sea, varias funciones son incorrectas. Pero como esto se asumió para todos los millones de electrocardiógrafos que se han tomado en nuestra historia de la electrocardiografía, entonces ese sesgo es el mismo para todos. Todos los electros se han tomado con estas mismas asunciones. Les doy un ejemplo. Si ustedes me consideran como un buen profesor, yo les podría decir de repente que para mí esto mide 1 metro. ¿Ok? Si para mí y para ustedes esto mide 1 metro, yo podría medir esta pizarra y decirles que para mí esta pizarra mide 20 metros. 20 de estas cositas. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes que debemos medir con esto. Lo mismo pasó con la electrocardiografía. Todos aceptaron la palabra de estos doctores famosos, brillantes, que fueron los primeros que inauguraron la electrocardiografía, y todos los doctores siguieron esto. Por lo tanto, en realidad sí es válido, porque con la misma vara miden a todos. Es el mismo electro desde que empezó, ¿ya? Entonces, a pesar de que la asunción no es correcta, sin embargo, la medición sí lo es, porque para todos vale lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué intentó todos los pioneros de la electrocardiografía? Que hubiera un registro de este voltaje, ¿ya? Que hubiera un registro. Y llamaron al primer registro que encontraron onda P. Al segundo registro le llamaron complejo QRS. Y a la onda que sigue al QRS le llamaron onda T. ¿Ya? Así fue. Y trataron en lo posible que el QRS, este acá es más importante, el QRS este acá, fuera positivo en la mayor parte de los registros que pudieran obtener. O sea, su meta fue obtener siempre positividades del QRS. Esa fue su meta. ¿Ya? En lo posible, siempre positividades. ¿Ya? Siempre positividades. O sea, siempre para arriba, deflexiones positivas, para arriba. ¿Ya? Entonces, pensaron en colocar ciertos sitios donde ver estas ondas, ¿ya? Y los primeros sitios que se ocurrieron fueron los miembros, ¿ya? Los miembros. Entonces, acá
estaba el brazo izquierdo, el brazo derecho El pie. y acá la pierna izquierda. ¿Ya? Cuando tenemos la información de nuestro corazón y sabemos, ¿no es cierto?, que hay un nodo sinusal que inicia la activación, que inicia donde se va a empezar a generar los impulsos, ¿no es cierto? Sabiendo dónde está ubicado anatómicamente ese nodo, podemos intuir más o menos hacia dónde se va a propagar esta activación. ¿Quién me dice dónde está ubicado el nodo sinusal? Aurícula derecha. Aurícula derecha, muy bien. Aurícula derecha es hacia este lado, aurícula derecha. Pero no solamente es importante que esté en la aurícula derecha, sino dónde en la aurícula derecha está. ¿Ya? Está en la parte posterior y superior de la aurícula derecha. ¿Ya? En la parte posterior y superior de la aurícula derecha. Casi donde desemboca la vena cava superior. ¿Ya? Ustedes saben que las venas cavas desembocan en la aurícula derecha, la superior y la inferior. Justo ahí, en la estructura de la vena cava superior, en la parte posterior de la aurícula, casi en el techo, está este nodo sinusal. Por lo tanto, si está aquí y se va a despolarizar desde aquí, ¿no es cierto? Es como, la despolarización viene a ser como si tú tiraras en un estanque una piedra y esa piedra da ondas. Donde tú tires la piedra va a ser crítico para determinar hacia dónde van las ondas. ¿Ya? Entonces, si la tienes aquí, la activación inicial, ¿no es cierto? La activación va a ir, si estamos diciendo que está el nodo sinusal arriba, y hemos dicho que se despolariza, entonces va a ir la despolarización de arriba hacia abajo. Hemos dicho que está en el lado derecho. Entonces, ¿de dónde iría? De la derecha hacia la izquierda. Y hemos dicho que está en la parte posterior. Entonces iría de atrás para adelante. ¿Ok? Vamos a graficarlo así. ¿Ok? Como si fuera un vector que va para abajo hacia la izquierda, ¿no? Hacia abajo hacia la izquierda. Así. Vamos a pasar este vector de aquí a nuestra representación de allá. ¿Ya? Lo mismo que está acá, lo voy a pasar allá. O sea, esto mismo es, sino que aquí lo voy a sacar del corazón para que no nos confundamos, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde generalmente está la mayor fuerza de orientación de la activación eléctrica de nuestro corazón? De arriba para abajo, de la derecha para la izquierda y de atrás para adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos esta representación de nuestra activación eléctrica del corazón. Ustedes recordarán que cuando uno mide voltajes, ¿no? Esta medición de voltajes usualmente tiene que tener unos polos. Cuando tú mides voltajes, no sé si han visto a los señores que trabajan en electricidad, tienen un aparatito y ponen dos cositas. ¿Han visto? Sí. Ya, uno se llama el polo positivo y otro se llama el polo negativo. Así se mide el voltaje. ¿Ya? Ok. Cuando hablamos de estos primeros intentos de electrocardiografía, de determinar estas ondas en estas zonas de colocación de electrodos, porque vamos a decirle así, se llamaron electrodos, ¿ya? Hicieron primero unas derivaciones que se llamaron unipolares. ¿Por qué se llamaron unipolares? Se llamaron unipolares porque era ver el voltaje que tenían en esa derivación, en ese electrodo, comparado contra cero. O sea, lo que intentaban ver, por ejemplo, si íbamos a analizar qué pasaba con el voltaje aquí, en el brazo derecho, era ver un registro acá, en este bracito, en el brazo derecho, comparado contra cero. Por eso se llamó un solo polo, unipolar. No comparaba contra otro polo, sino contra cero. ¿Ya? ¿Y cómo conseguían este famoso cero?
Este cero se conseguía Diferente. sumando los voltajes de todos los miembros. ¿Por qué? Porque si esta flecha, esta representación gráfica de esta electricidad va para acá, significa que se acerca un poco para acá, pero también se está alejando desde acá. Y si sumas las fuerzas, al final, en las tres, es un triángulo, hemos dicho, se está asumiendo que es un triángulo equilátero. Si tú sumas las fuerzas en las tres, el valor resultante tiene que ser cero. Porque de donde me estoy acercando, de otro me estoy alejando. Y si sumas todo, es cero. Te vuelvo a repetir, porque el concepto es importante. La derivación unipolar es comparar lo que está registrando nuestro electrodo que queremos investigar contra cero. ¿Cómo conseguí el cero? Sumando lo que pasaba en todos los miembros. ¿Ya? Acá es, entonces, brazo izquierdo más brazo derecho más pierna izquierda. Hasta ahora nadie me ha preguntado, y hay otro grupo que me ha preguntado, ¿qué pasó con la pierna derecha? Porque acá está el brazo izquierdo, ¿no es cierto? Brazo izquierdo, brazo derecho y mi pierna izquierda. ¿Y esta pierna qué pasó? Lo que pasó es que se necesita siempre tener ya una tierra. Les he explicado que estamos hablando de milivoltios. Son voltajes muy pequeños y necesitas tener una tierra. La tierra estabiliza la señal de registro. Se consideró que era importante tener una señal de registro estabilizada. Entonces pusieron una tierra en la pierna izquierda. Es como decir el estabilizador del voltaje. ¿Ya? La tierra. Evita la interferencia de los voltajes que se mezclan ahí de nuestra señal eléctrica. Y por lo tanto, la pierna izquierda, la pierna derecha se considera como un electrodo prácticamente solamente de referencia. No se considera en esta ecuación. ¿Ya? Se consideran los otros tres. Por eso es que no hay. Doctor, pero o sea, si es un nivel de referencia, ¿en qué sentido? Porque es una comparación. No, en el sentido simplemente de que sea no se considera una derivación en realidad, simplemente se pone ahí, porque cuando van a tomar los electrocardiogramas, les ponen 4 chupones, les ponen en los 2 brazos a los pacientes, acá, y le ponen en las 2 piernas. No es que la derecha la tienen en el aire, le ponen también un electrodo ahí, pero funcionalmente ese electrodo que ponen acá no registra nada. Es como decir, por ahí se descarga la señal estática de interferencia. ¿Para qué? Porque si tú no tomas esta precaución, ¿cómo te saldría este electrodo de acá? Te saldría así. Así. O sea, no lo podrías interpretar, porque verías, ¿qué verías? Señal de interferencia. ¿Me entiendes? Tiene que haber una estabilización. Y se consigue a través de lo que les he explicado, tener siempre una tierra. No sé si ustedes tienen en casa aparatos eléctricos, deben tener, supongo, sus televisores, todo eso. Antes, cuando tú conectabas al televisor a tu casa, solamente tenías 2 plugs, ¿no es cierto? 2. Polo positivo y polo negativo, así, para que entrara. Ahora revisa tu cable ahora. Revisen. Ahora tiene 3. Tiene uno de tierra. ¿Ya? Y si no lo tienen, preocúpense de ponerlo. ¿Por qué es importante la tierra? Porque descarga la estática. ¿Ya? Entonces, eso sirve para esto. Para eso es lo que les estoy explicando. ¿Ya? Para eso sirve ese electrodo especial. Entonces, las unipolares, voltaje de registro contra cero. Pero, cuando hicieron este registro, ¿no es cierto?, de lo que pasaba acá, acá y acá, ¿qué se dieron cuenta? Que los complejos que le salían eran sumamente pequeñitos. Sumamente pequeños. Prácticamente no se podían interpretar de lo pequeños que eran. Entonces decidieron hacerlo de la siguiente manera. Miren. La derivación unipolar que corresponde a esta de acá, a este registro que está acá, ¿ya? Esta de acá. El polo positivo evidentemente se colocaba en el brazo izquierdo y el polo negativo debería ser 0, ¿no es cierto? 0.
que es lo que hemos quedado, para decir que es unipolar. Pero, como le salía tan pequeño, decidieron hacer el siguiente truco. Un segundito. Entonces, era contra cero. El cero se conseguía con esta ecuación. Brazo izquierdo más brazo derecho más pierna izquierda. Así era la ecuación para el cero. Entonces, como era muy pequeñita la obtención de este registro, decidieron aumentar el registro. ¿Cómo lo hicieron? De la ecuación del cero, retiraron de esta suma el voltaje que correspondía al miembro que querías investigar. Por ejemplo, si quieres investigar el brazo izquierdo, de la ecuación quitabas brazo izquierdo. ¿Ya? Y a esta fórmula, a esta manera de hacer las cosas, le dijeron derivación aumentada. Derivación aumentada. ¿Ya? Entonces, los médicos que estaban investigando esto, en ese momento, en esa época, eran, como hasta ahora lamentablemente, porque aportes latinos a la medicina son muy poquitos, la verdad. Casi todos los que investigaban esto eran médicos anglosajones, es la verdad, ¿no? Es decir, tenemos que ser sinceros. Anglosajones, británicos, alemanes. Entonces todo esto recibió nomenclatura anglosajona. ¿Ok? A ver, por ejemplo, brazo izquierdo en inglés, ¿no es cierto? Es left. Left es izquierdo. Left. ¿Ya? Brazo derecho es right. De derecho. Y pierna izquierda es foot. Así le pusieron. ¿Ya? Así le pusieron los médicos anglosajones. Left, right y foot. Y por convención quedaron que las derivaciones unipolares, que son estas derivaciones que les he explicado, lleven un prefijo que las identifique. ¿Cuál es el prefijo que las identifica? La letra V. V de vaquita. La V que llaman a veces los españoles. Esta V. ¿Ya? Y como las aumentaron, dijeron, para identificar que la hemos aumentado, vamos a sumarle otro prefijo, que es la letra A minúscula. A minúscula. Entonces, ¿en qué se convirtieron estas derivaciones unipolares que tenemos acá? Se convirtieron en lo siguiente. Esta de acá se empezó a llamar A, por lo que les he explicado, V, por lo que les he explicado, R. Ya no es R solo, es ABR. Esta de acá, ¿cómo sería? ABL. ¿Ya? ¿Y esta cómo sería? Acá. ABF. ¿Me entienden? ABR, ABL y ABF. ¿Ya? A porque se produjo por este mecanismo que les he explicado. B porque el prefijo unipolar es B. Y R o L o F según sea derecho, izquierdo o pie. ¿Ok? ¿Puedo borrar? ¿Van a tomar foto o algo o lo borro? Ya está. lo mando todo. Pero también tenemos que hacer derivaciones que comparen voltajes en dos sitios diferentes. Vamos a recordar qué pasa, por ejemplo, entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. ¿Ya? Y a eso le llamaremos derivaciones bipolares. Y dijeron, vamos a hacer, así como hay 3 derivaciones unipolares, vamos a hacer 3 bipolares. 1 en romanos, 2 en romanos, 3 en romanos. La derivación 1, ¿qué va a comparar?
va a comparar el voltaje que registramos entre los brazos, entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Como la idea de estos investigadores fue siempre que en la mayor parte de las veces sea un QRS positivo, o sea, que se representara como una flecha para arriba, un perrito para arriba, ¿dónde pondrían, si ustedes son investigadores, dónde pondrían el polo positivo? Entre estas dos, entre esta y esta, ¿dónde pondrían el polo positivo? Quieren que siempre salga positividad en el registro. ¿Dónde pondrían el positivo? ¿Aquí o allá? La fuerza va hacia la izquierda. La fuerza va hacia la izquierda. Por convención se quedó que toda representación de fuerza, ¿no es cierto?, en la dirección que fuere, si era que estaba despolarizando, o sea, despolarizando significa que está positivizando. Les he explicado que las células en estado de reposo están negativas. Si está despolarizando, está cargando positivamente hacia adelante, ¿no es cierto? Pensemos desde el punto de vista de la fisiología médica. Entonces, ¿hacia dónde pondría yo mi electrodo positivo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Si estoy despolarizando. A ver, arriba, miren, acá. Estoy despolarizando. Estoy diciendo que las células se estén cargando positivamente. ¿Ok? Está cargando positivo, 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 positivo. Entonces vamos a poner inclusive acá. Punta de flecha positiva para acá. ¿Dónde pondría lo positivo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Si es positivo, si esto es positivo a la izquierda, también tendría que ser. A la izquierda, está bien. Hágalo con confianza, está yendo hacia la izquierda. Pues. ¿Ok? Entonces voy a poner lo positivo en el brazo izquierdo. Y lo negativo lo voy a poner en el brazo derecho. ¿Ok? Así fue. Para la lección 2, ya dijeron, vamos a comparar las fuerzas que hay entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Entre pierna izquierda y brazo derecho. ¿Dónde pondría el positivo? En la pierna izquierda. Exacto, en la pierna izquierda. Porque hacia ahí va la activación. Y para la derivación 3 dijeron, vamos a comparar pierna izquierda con brazo izquierdo. Ahí sí está más fregada la cosa, ¿no es cierto? Porque las dos están para la izquierda. Pero hicieron millones de tomas, hicieron muchas tomas y vieron que la fuerza predominante iba para abajo. Si la fuerza predominante va para abajo, hacia la izquierda, ¿dónde pondría el positivo? En la pierna izquierda. En la pierna izquierda. Y esto, lo que les he puesto acá, hace la ecuación famosa, matemática electrocardiográfica, que te dice que en electrocardiografía 1 más 3 es 2. ¿Por qué hago esta mención matemática? Me lo sacan de acá. Si hago esto más esto, ¿no es cierto? Acá es más brazo izquierdo menos brazo derecho. Y acá es más pierna izquierda menos brazo izquierdo. Simplemente anulo esto y ¿qué me queda? Más PI menos PD. ¿Sí? Entonces, cuando tomen un electrocardiograma para saber que está bien tomado, ¿qué es lo que revisan ustedes? 1 y 3. Revisando derivación 1 y derivación 3, ven cómo son los complejos y esa 1 y 3 deben ser los papás de 2. 2 debe ser como el hijito, por decirles. Si en 1 está así y en 3 está así, en 2 sería algo así. Porque este con este se cancelan.
Es como el hijo. Otro ejemplo. Si en 1 está así y en 2 está así, perdón, en 3 está así, ¿cómo sería 2? Quedaría 1, 3. ¿Cómo sería 2? se quedaría un piquito. ¿Ah? No habría dos. ¿Cómo? No habría dos. ¿No habría? ¿Por qué no habría 2? O sea, sería en horizontal. ¿Horizontal? ¿Por qué? Porque se Hemos dicho está- que no 2 quedaría un es la plan. suma de 1 más 3. Sí, sí, sí. Sí, lo hubiera revisión. Se sumaría, sería Se más sumaría. alto, sí. ¿Sumarías este pequeño positivo con este positivo? Sí. Si el hijito sería Una cosa así. más grande. Sí. ¿Ya? Así, en sus mentes, cuando revisen un electrocardiograma, lo primero que hacen es ver esta ecuación que les he enseñado. Ahí está bien tomada. Y debe ser así por esta fórmula que les he enseñado. ¿Cómo hemos dicho que es 1? Hemos dicho que 1 compara los brazos, ¿no es cierto? Hemos dicho que el brazo positivo es el izquierdo y el brazo derecho. Cuando llevaron a sus matemáticas y aprendieron vectores, aprendieron operaciones con vectores. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito. Un vector de 10 unidades así se puede sumar con otro vector de 10 unidades así, y lo que nos daría es un vector así de 20 unidades. Así puede sumar un vector. Pero ¿qué pasa cuando el vector tiene otra dirección? ¿Qué pasa si el vector de 10 es así y tienen otro vector así de 10? Lo que se hace para sumarlos es generar un paralelogramo y trazar la bisectriz. Esa es una operación de suma de vector. Así se suma un vector, ¿ya? Así como puedes sumar un vector, en este caso, por ejemplo, acá sería A más B. Puedes hacer también operaciones de resta de vector. Puedes hacer A menos B. Si quiero hacer A menos B, lo que hago es AB, este de acá, le invierto el sentido. Le paso para allá y hago el paralelogramo y hago la bisectriz. Ese sería A menos B. ¿Ya? Ok, entonces hemos hecho una operación de vector. Nos vamos a nuestro mapita acá. Tengo mi vector acá, mi vector acá y mi vector acá. Y quiero hacer mi operación de vector. ¿Cuál es la primera derivación? Derivación de 1. Positivo en brazo izquierdo y negativo en brazo derecho. ¿Ok? Esa es mi primera operación de vector que voy a hacer. Entonces, positivo sería este de acá, ¿no es cierto? Y negativo sería este de acá. Si quiero hacer la operación de resta de vector, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? Invertir. Invertir. Invierto el que estoy restando, el vector que estoy restando, que es el vector que está yendo para acá. ¿Ya? Este lo invertí. Luego, ¿qué hago? Hago el paralelogramo y trazo la bisectriz. Y este sería D1. Háganme lo mismo para D2 y para D3. Lo mismo que he hecho yo aquí, háganme lo mismo para D2 y D3. Nuestra. ¿Aló? Chinito, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo es? O sea, mueves el negativo. Sí, lo inviertes. Por ejemplo, en la primera era el negativo era el brazo derecho, por eso al negativo se le trazó al contrario. Ya, hacia ya. abajo. Ya, déjame ver. En el que Déjame ver eso. el Estoy en clase. negativo era el Estoy en brazo clase derecho, todavía. o sea, el Sí, negativo estoy en tiene clase. ecuación. Termino la clase y voy para allá. Entonces el negativo, que es el brazo derecho, que Estoy está dando acá, clases. le trazas ¿Aló? acá.
Sí, O terminando. sea, lo mueves. Sí, Ahí sí, van a aplicar, positivo terminando lo clase, mueves. terminando la clase. prepara. En el Yo, último, yo pensaba que todos eran en dirección a la flecha. La fuerza, pues. En el último, ¿cómo lo has usado? ¿No es para allá? sí. No, para allá, ¿no? Claro, eso movería. Por eso decía, recuerda que la flecha está en dirección. Entonces todos tienen que ir mirando abajo. En verdad todos miran abajo. Por favor, se quedó el chico ayer porque faltó un arreglo de hematología para que regulara un poco su guaparita. Si es de nuestro centro, ¿no es cierto? Hemos empezado con las tres que les enseñé primero, ¿no es cierto? Esta y esta, ¿no es cierto? Les enseñé brazo izquierdo, brazo derecho y la pierna. Y les dije que podíamos hacer las bipolares haciendo las ecuaciones que ustedes habían hecho. Y dijimos que acá estaba 1, ¿cierto? Que aquí estaba 2 y que aquí estaba 3. ¿Cómo hacemos un sistema de 6 ejes? Simplemente extendiendo estas flechitas hacia el otro lado. ¿Sí? Así. Así. Y esta que está de dónde? Esta viene de acá. Me falta una, ¿no? Me falta una. Esta acá, ¿no? A ver. Sí, 6 ejes. Un sistema de 6 ejes. Vamos a dibujarlo mejor. Vamos a dibujarlo ya en grande. Quiero tener mi cargador para morir. Un ratito, voy a tener mi cargador. Cuidado con la presión. Sistema de 6 ejes, ¿ya? Y en este sistema de 6 ejes, ¿no es cierto? Esta sería 1, que es la que estoy diseñando acá, 1. ¿Ok? Esta sería F, ¿no? Esta sería R, que viene de allá. Esta sería 2. Esta sería 3. Y esta sería L. ¿Ya? Cuando trataron de ver este sistema exaxial de un sistema que fuera útil para hallar dónde estaba la despolarización, dijeron vamos a dividir esto en grados. ¿Ok? Si tenemos el círculo completo, ¿cuánto tiene grados un círculo completo? 360, ¿no es cierto? 360 grados es un círculo completo. ¿Ok? Entonces dijeron vamos a graduar esto, pero dijeron vamos a poner el 0. Normalmente si yo hubiera sido investigador en esa época, me hubiera quedado más o menos como el reloj, ¿no? El reloj, ¿dónde empieza el 0 del reloj? Empieza como a las 12, ¿no es cierto? Aquí. O sea, hubiera puesto yo el 0 aquí, para empezar los grados. Pero, como estos investigadores hacían de acuerdo a su criterio, de acuerdo al criterio que ellos tenían, ¿ok? Decidieron ponerle el 0 aquí. El 0 hasta aquí. De aquí a aquí, ¿cuántos grados habría? Si es un sistema exaxial y aquí hay 360 grados, ¿no es cierto? Y hemos partido el sistema en 6 ejes, de aquí a aquí, en este espacio de acá, habrían 30 grados. O sea, 30, 60, 90, etc. ¿Ya? Entonces, ellos dijeron, vamos a poner un sistema que nos permita saber hacia dónde se orientan ya estas despolarizaciones, colocando ya sea positividades o negatividades según como sea la dirección de la despolarización. Así pues, toda despolarización que vaya en el sentido horario, así como si fuera el sentido que va las manecillas de tu reloj, son positivas. Por lo tanto, acá, en esta de acá, estaríamos hablando de más 30, aquí, más 60,
aquí más 90, aquí más 120, más 150 y más 180. Y todo lo que sea en el sentido antihorario, o sea, como no van las manecillas de reloj sino en contra, recibirán un sufijo negativo. Acá, por ejemplo, estamos hablando de menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, menos 180. Entonces, el único que nos da problemas sería este extremo de 1, ¿no? Porque si vamos por el lado horario, correspondería más 180. Y si vamos por el lado antihorario, correspondería menos 180. O sea, el único que podría ser o más o menos sería ese de ahí. Pero todo lo demás tiene su posición única. Si yo te digo, doctor, ¿dónde está más 120? ¿Dónde está más 120? En 3. Acá, en 3. ¿No? Doctora, si yo le digo menos 30, ¿dónde está menos 30? En L. En L. En L. Doctora, si yo le digo 90, más 90, ¿dónde estamos? En F. En F. O sea, ahí no hay confusión. Si yo les digo un grado, van a saber a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Entonces, este sistema hexaxial nos va a permitir poderles enseñarles por qué en el electrocardiograma las ondas pueden ser a veces así o a veces pueden ser así. ¿Ok? Va a depender de la orientación de nuestra despolarización. Pero eso ya lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya entendieron que hay derivaciones entonces unipolares y por qué. Ya saben cuáles son las unipolares y por qué son aumentadas. Hay algunas aumentadas. Ya saben cuáles son las bipolares y por qué. Ya saben cómo hacer un sistema hexaxial. Saben los grados. Entonces me lo van a revisar bien porque la semana que viene les voy a enseñar por qué las ondas del electrocardiograma aparecen en cualquier mamarracho y lo van a poder interpretar. Doctor, ¿Ya? una consulta. Ahí, bueno, se entendía que era menos 30 esto, pero digamos, si me dice menos 150, ¿son los que están más cercas a L? ¿O como...? Menos 150 está aquí. Mm, Ese está alejado de L. En- L está por acá. Entonces, ¿qué le podría...? O simplemente lo pongo menos... O solamente son los valores referenciales Valores donde referenciales, están. Donde están. donde cae. Donde cae Si yo te L. digo el eje de la onda P está en más 60, doctor, entonces el eje de la P está aquí. Si yo te digo el eje de la onda T está en menos 150, entonces tú me dices, doctor, el eje de la T está aquí. Ay, pero ahí ya no tendría... Pero ya no tenía letra, pues. Ya no pones menos L o menos 2, no pones. Es Simplemente me pones como referencia que está en ese grado. Más o menos, no más 60. Ni siquiera me tienes que decir 2, doctor. Me tienes que decir más 60 nomás. ¿Dónde está el eje del QRS? En más 60. Ya yo sé dónde está más 60. Yo no te voy a pedir que me digas que esté en 2. Te voy a pedir en grados. Te voy a pedir, dame el eje de la onda P. ¿En qué eje está la onda P? Tú me dices más 90. No me tienes que decir F. Ya yo sé que está acá. Los grados no. ¿Ya? Simplemente me hablas de los grados. Por eso digo que es muy importante recordarse este sistema hexaxial. ¿Ya? Muy bien, ahí vamos a terminar. Todo esto de acá va a venir en el examen, así que tomen nota porque esto es muy importante y de esa manera van a poder registrar, registrar sus electrocardiogramas de la mejor manera. ¿Ya? Tómenle foto. Y ya sé que han asistido todos completos al video. ¿Pero usted tiene canales presentaciones?